Bien, ya estamos de regreso en Somos Expertas, Nuestra Voz. Y ya se lo habíamos adelantado antes de irnos a la música. En la 94.5 tenemos el privilegio de estar hoy día con una tremenda mujer. Ustedes ya la están viendo, quienes la ven. Y quienes la escuchan van a saber que es nutricionista infanto-juvenil y también de adultas y adultos. Experta en nutrición y en trastornos de la conducta alimentaria, ámbitos donde trabaja con la siempre necesaria perspectiva de género, ¿no? Carolina Melcher Pérez, bienvenida a Somos Expertas, Nuestra Voz. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Yo bueno. les había anticipado, estoy con una alergia, pero bueno, estoy bien. Eso es lo más importante. Estamos bien, estamos sobreviviendo. No eres la primera ni la última persona con alergia. Eso, pero es día viernes, estamos felices, los viernes siempre son lindos días. Oye, Carolina, antes de partir la entrevista me voy a tomar una licencia para agradecer las repercusiones bonitas que ha tenido el capítulo anterior de nuestro programa de Somos Expertas. Super. Hablamos con una experta sobre aborto, sobre educación sexual, hablamos sobre el placer femenino y ha tenido un alcance maravilloso y son temas que se tienen que abordar en los medios públicos sin miedo, no meterlos debajo de la alfombra. Hay que hablarlos abiertamente y este programa lo hizo en el capítulo pasado y quiero agradecerlo a todos los auditores y quienes nos ven, quienes nos siguen, quienes nos han compartido, porque la verdad es que eso nos ayuda mucho a llegar a más mujeres. Así es que esa licencia antes, Carolina, de comenzar. Y hoy día también vamos a hablar de un tema que a veces se oculta mucho y es el tema de la nutrición, ¿no? Así es. Que nos persigue, creería, con más fuerza a nosotras. Obviamente a todas las personas me imagino que les toca en algún punto, pero a nosotros nos persigue hasta que somos muy mayores, que tiene que ver con el peso, con cómo nos vemos y con el tema de la nutrición. Cuéntame, Carolina, ¿en qué momento te interesaste por la nutrición y sobre todo con la perspectiva de género? Ya. Respecto a la carrera de nutrición, esto me lo hace mucha gente, esta pregunta, digámoslo. Pero la verdad es que es súper simple. Yo primero que todo crecí con la influencia de mi mamá. Ya. Y mi mamá es profesora de biología, entonces me interesaba mucho las ciencias. Entonces ahí en Ciencia Media estuve viendo por qué lado me voy, de ciencias o del área de la medicina, y qué sé yo, porque mi tata, bueno, él llegó hasta segundo medio creo, pero siempre leyó toda la vida libros de medicina. Entonces como que su sueño era ser médico, pero como digo, él llegó hasta segundo medio, nunca tuvo la oportunidad de estudiar más allá que eso. Y dije ya, bueno, haría de la medicina y terminé estudiando enfermería. Ah, ya. Pero no era lo mío. O sea, el tema de los fluidos de la sangre, de verdad, no iba por ahí los tiros. No era compatible. No, para nada. De hecho, me acuerdo que una de las primeras salidas a campo clínico que se hacen en segundo de la carrera, me parece mucho, que nos llevan a conocer ahí el ámbito hospitalario, tuve contactos con fluidos, con sangre y casi me desmayo. Así que ahí dije, next. No. ¿Cuánto alcanzaste a estudiar enfermería? Tuve como 3 años, pero igual me eché varios ramos. Sí, no era lo mío. Definitivamente no. No, para nada. Y ahí decidí, hablé con mis papás claramente, porque es todo un cambio, o sea, es todo un reto el cambio de carrera y sobre todo yo que ya tenía una hija, porque yo fui mamá adolescente. Ah, ya. Entonces, claro, ahí mis papás me dijeron, ya, bueno, sí, te damos la oportunidad, porque en el fondo no tuviste la oportunidad de ver mucho más allá que estas carreras bien limitadas. Y viendo la malla curricular de distintas carreras del área de la salud, llegué a nutrición y dije, mira, área de la salud, que no tiene que ver con fluidos, con sangre, ya, démosle. Y entré y me gustó bastante, sobre todo los primeros años de carrera, porque los primeros años de carrera son ciencias básicas. Igual me convalidaron muchos ramos de enfermería. Ahí sacamos algo positivo de la experiencia. Entonces, mucha ciencia. Y aparte que igual tenía esta presión de que había dejado una carrera, tenía una hija. Entonces yo en nutrición me dediqué a estudiar. Estudiaba como loca. Lo viste todo ahí en el estudio. Sí, total. Las ventanas entre un ramo y otro, me dedicaba a ir a la biblioteca, estudiaba, porque llegaba a la casa, tenía que estar con mi hija, todo. Y bueno, ahí terminé la carrera, lo que corresponde, 5 años y todo. Y el tema de enfocarme
en mi área, ¿verdad? Que son los trastornos de la conducta alimentaria, una nutrición con enfoque de género, bueno, también con disidencias, nació el feminismo. ¿Por qué? Porque resulta que esta cuarta ola del feminismo, perdón, llegó del 2015, 2016 aproximadamente, ya el 2018 fue el boom de la cuarta ola del feminismo, y me empecé a cuestionar muchas cosas que realmente antes no me había cuestionado, porque yo siempre tuve un cuerpo muy, muy delgado. A medida que fue avanzando la edad, empecé a tener otro tipo de corporalidad. Claro. Y los comentarios que se hacían dentro de la misma carrera, a los mismos pacientes, a las mismas compañeras. De hecho, es mucha la violencia que me acuerdo que tanto en la carrera de enfermería como de nutrición, primer día de la carrera, profesora presentándose, diciendo ustedes tienen que ser delgadas porque son profesionales, van a ser profesionales de la salud y no pueden verse gordas. Y en ambas carreras. Así no solamente. Partimos. Sí, no, terrible. Entonces me fui cuestionando como todas estas cosas que me fueron haciendo clic. Entonces yo me dije, chuta, estás en un área muy gordofóbica, estudiaste una carrera que perpetúa el pesocentrismo y esta obsesión por las calorías, por tener un cuerpo hegemónico. Entonces, ¿qué hacemos? Empecé a averiguar por todas partes, empecé a googlear, me encontré con libros, llegué a un libro de alimentación intuitiva, de enfoque Hayes, que es mi enfoque, que significa salud en todas las tallas. Y ahí me fui especializando a poco, y a medida que me fui especializando también fui conociendo a otras colegas, también en el transcurso de estos conocimientos, digámoslo. Yo me acuerdo, Carolina, cuando éramos chicos y nos pesaban delante de todos. En educación física. Sí, yo me acuerdo, yo no sé si eso se seguirá haciendo, espero que no. Se sigue haciendo. Qué terrible. Yo me acuerdo, era un martirio pararse, el profesor de educación física te ponía la pesa y te decía, 65, tú 70, y había voz, y era una cosa de un martirio porque efectivamente nos dábamos cuenta que las compañeras teníamos distintos cuerpos. Exacto. Y habían compañeras muy flaquitas, otras no tanto, pero uno empezaba, ella pesó tanto y yo estoy más pasada. Oye, y medimos lo mismo. Era terrible. Esa vivencia se me ocurrió, se me vino a la mente de lo terrible que empieza a ser desde que tú eres muy pequeño. Empiezan inmediatamente a hablarte del peso. Ya es un tema natural para ti. Y evidentemente explota cuando tú vas creciendo. Claro. Y va cambiando tu cuerpo, porque cuando tú eres niña no tienes el mismo cuerpo de cuando ya empiezas a desarrollarte. Y empiezas a decir, oye, ya no me quedan las mismas poleras. O sea, el tema del peso te acompaña toda la vida. Y me gustaría mucho que explicáramos a la audiencia cómo podemos explicarle qué significa una nutrición con perspectiva de género. ¿Cómo le podríamos explicar, en palabras sencillas, a qué nos referimos con esto? Ya. Lamentablemente, y tú como bien dices, las mujeres somos las más expuestas a esta comparación con nosotras mismas y con el entorno. ¿Por qué menciono con nosotras mismas? Porque también, como tú recalcabas, una empieza a crecer y ya no le queda la misma polera, el mismo pantalón, entonces una constantemente se va comparando con una misma. Exacto. En la adolescencia, quizás con 15, 16 años, con nosotras mismas de los 12 años, cuando estábamos en la pubertad, luego cuando tenemos 20 años con nosotras mismas de los 15, y luego cuando tenemos 30 con nosotras mismas de los 20, y nunca estamos conformes. Y lamentablemente esta problemática se extrapola al área de la salud, donde se vive mucha violencia en distintos ámbitos, no solamente con el tamaño o el peso corporal de las personas, sino tenemos violencia obstétrica, ¿verdad? Se asume que podemos tener diversas enfermedades por nuestro tamaño corporal, o incluso muchas mamás cuando están embarazadas y le dicen, ya tienes que bajar tu peso, o si no vas a tener diabetes gestacional. Se asume que va a tener diabetes gestacional. Y es como... da mucha rabia, da mucha impotencia. Entonces eso se refiere a una nutrición con perspectiva de género, también ver la individualidad de la persona y salirnos un poco de este sistema muy patriarcal que nos engloba en todo. Cómo tenemos que lucir, cuál es los prejuicios de belleza, finalmente. De hecho, he recibido testimonios muy fuertes, volviendo un poquito al tema de violencia obstétrica, como por ejemplo, ahí le vamos a colocar un puntito más para el marido, cuando hace la episiotomía, claro. ¿verdad? Claro. O palabras o frases tan fuertes como, oye, ¿cómo no va a bajar de peso? El marido se va a buscar otra. Sí. Entonces realmente es abrumador. Terrible. Y una violencia
que no, la verdad no se puede describir con palabras lo horrible que es. Sí, y yo aquí recuerdo mucho a mi hermana. Mi hermana fue madre de gemela hace 6 años. Mis sobrinas ya tienen 6, 7 años. Mira, ya no me acuerdo muy bien. Y me acuerdo mucho que me decía, mi cuerpo cambió mucho desde que fui madre. Y le costó mucho asumirlo. Le costó mucho tiempo mirarse al espejo y gustarse después de ser madre, porque me decía todo, porque evidentemente llevaste vida dentro, todo se explotó literalmente. Sí, doble ¿no? vida. Doble vida en su caso. Sí. Imagínate, evidentemente tu cuerpo no es el mismo. Tal ¿Y cual. qué pasa? Que empezáis a ver la tele y las famosas, ¿cierto? Regia, estupenda después de sus embarazos, y la mujer dice, chuta, pero ¿cómo yo? Y ahí empezáis a comparar las malditas comparaciones. Exacto. Comentémosle a la gente a qué nos referimos con gordofobia, ¿no? ¿Y qué es el pesocentrismo? Son 2 conceptos que tú los has mencionado y nosotros lo dijimos también cuando te presentamos. Me gustaría que le explicáramos a la gente a qué se refieren con estos 2 conceptos. Ya, la gordofobia es el estigma de peso y la discriminación que sufren personas con un tamaño corporal más grande o que están fuera de los parámetros estéticos convencionales, digámoslo. Y esta gordofobia se ve en distintos ámbitos de nuestra sociedad, desde un almuerzo familiar, una ida al cine, cuando vamos a comprar ropa, y también cuando vamos a la consulta con la nutricionista, con el médico, con el kinesiólogo, etcétera. Y por eso hablo mucho de lo que es la gordofobia en el área de la salud. Porque se asume, como dije hace unos minutos atrás, que una persona de un tamaño corporal más grande o gorda, digámoslo, porque lamentablemente de manera social la palabra gordo funciona como un insulto y la palabra delgado como un halago, cuando solamente son meras características físicas, ¿verdad? Sí. Una persona gorda se asume que esta va a estar enferma por su tamaño corporal. Sí. O se asume que una persona delgada va a estar sana por su tamaño corporal también. Y esto puede repercutir gravemente, sobre todo en el diagnóstico clínico y en el tratamiento y en la prevención de enfermedades y patologías. Por ejemplo, en personas que son más delgadas, como se asume que están sanas, muchas veces pueden tener cualquier tipo de enfermedad. Una persona delgada también puede tener los triglicéridos elevados, el colesterol elevado, ¿verdad? O puede tener hipertensión, etcétera. Entonces se aplazan mucho los tratamientos. ¿Por qué? Porque se asume que está sana, en lugar de hacer un chequeo completo. O, por ejemplo, una persona que es gorda, el tratamiento es, o la indicación es, haga dieta, baje de peso, haga ejercicio. Chao. Y si la persona necesita hacer más exámenes, necesita profundizar aún más. Y además, no solamente esto, sino que la misma vergüenza de las personas de un tamaño corporal más grande de volver a la consulta cuando le colocan estos objetivos de peso. Sí. Le dicen, ya, tienes que de acá a 3 semanas, a 4 semanas, bajar 5 kilos. Y si la persona no cumplió esa meta de peso, obviamente va a dejar de ir. Una por presión miedo, tremenda. Por miedo a que la reten, tal cual. Sí. Entonces tenemos toda esta disfuncionalidad que hay en el área de la salud. Sí, de todas maneras. Se me trae a la memoria también una película que está en el cine ahora que se llama La Sustancia. Es una película que está arrasando en taquilla. Y fíjate que el trasfondo de esa película es un poco lo que estamos hablando. Porque la protagonista no quiere verse distinta, no quiere envejecer. Su apariencia física ha cambiado, entonces ella se mira al espejo, no se gusta, odia verse así, y es estupenda, hermosa. Es hegemónica dentro de su edad. Exacto. Pero no quiere verse así, porque le dicen, la compañera dice, tú ya no estás para este papel, así que vamos a elegir a una persona más joven. Se niega a eso, pero y toda la película se basa en eso. Por eso me gusta tanto esa película, porque deja mensajes que vivimos las mujeres todos los días, que nos pasa mucho, mirarnos al espejo, no gustarnos, compararnos con otra. Y como te decía antes, nos acompaña hasta que somos muy mayores. Las mujeres en la televisión, por ejemplo, tienen que verse estéticamente como la sociedad dice que hay que verse, ¿cierto? Delgada, ojalá sin arruga, sin canas. Sin canas, ¿cierto? Sí. El hombre da lo mismo. El ejemplo claro, ayer lo conversaba con un amigo, Don Francisco. Don Francisco sigue siendo imagen de la Teletón. Y no pasa nada. Y nadie juzga su apariencia, ni que se ve mayor. Es Don Francisco. Claro, porque total es mayor. Claro. Es un adulto mayor y se tiene que ver así. Exacto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, me recordó mucho esto que tú mencionas a la Sarah Jessica Parker. Cuando empezaron las nuevas grabaciones de Sex and the City, ¿verdad? La gente preguntaba, ¿y qué le pasó? Y
envejeció. Eso fue todo lo que le pasó, nada una más. cosa natural. ¿Cierto? Sí. Entonces, claro, y bueno, respecto a la película Sustancia, yo no la veré por esta cosa de la sangre, así que estoy esperando que mis fuentes más cercanas, mis amigas eso, con el te mismo relaten enfoque, un poco el... Sí, totalmente. Carolina, conversemos un poquito de las dietas antes de irnos a la música, ¿no? ¿Ya? Porque siempre insisto en esto, hay mucha gente, yo conozco muchas amigas en particular que hacen dieta constantemente y que no les resulta, que se frustran, que prueban cosas. Incluso conozco el caso muy cercano de una conocida que murió por hacer dieta. Es decir, probó unas pastillas que la llevaron a hacer un infarto y murió. Tuvo un problema multisistémico. Así es. Una falla metabólica. Murió buscando verse mejor. Así de crudo es lo que pasa con la realidad. ¿Qué tanto afecta en nuestras vidas estar normalizando el tema de las dietas? Porque es normalizarlo. Sí. ¿Estás a dieta? Te estás cuidando. Te estás cuidando, claro. Claro, algo positivo. Bueno, aquí cuando hablamos de las dietas tenemos que hablar justamente de la cultura de dietas, porque la cultura de dietas es todo un sistema que nos dice cómo debemos vernos, cuánto debiésemos pesar, qué es lo que debiésemos comer para lograr ese tamaño corporal o ese tipo de cuerpo. Y aquí también se engloba un concepto que justamente se me olvidó explicar delante, que es el pesocentrismo. Sí, se nos quedó en el tintero. El pesocentrismo es esta práctica en el área de la medicina de resumir todos nuestros problemas de salud en el tamaño corporal, sin tomar en consideración todos los otros factores que van a determinar nuestro estado de salud, que son los determinantes biopsicosociales, ¿verdad? Y dentro de estos determinantes biopsicosociales tenemos, claro, el acceso a centros de salud, qué tan comprometidos estamos con nuestra salud, también el alfabetismo médico. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene acceso a saber, por ejemplo, sobre cierta enfermedad de estado de salud, que quizás una persona adulta mayor que vive en un ambiente rural, ¿verdad? También tenemos el ambiente físico, si estamos expuestas a contaminantes, cómo es la calidad de la vivienda, etcétera, nuestras relaciones sociales. Nuestro poder adquisitivo también para comprar distintos tipos de comida. Todo. O sea, aquí yo estoy hablando muy a grandes rasgos esto, y aquí dentro de estos determinantes o de estos factores que van a determinar nuestro estado de salud, tenemos lo que es la genética y biología. Y dentro de la genética y biología engloba aproximadamente un 22% de los factores que van a determinar nuestro estado de salud, que es harto. Y aquí en esta genética justamente tenemos el tamaño corporal de una persona heredada. Tamaño corporal heredado. Y por contraparte, el porcentaje que tiene más porcentaje, valga la redundancia, es el comportamiento individual de cada persona, que engloba un 36% de nuestro estado de salud, y eso es harto. Pero de este 36% solamente algunos factores están bajo nuestro control, la mayoría de ellos están fuera de nuestro control. Por ejemplo, en nuestros niveles de depresión, de autoeficacia, de optimismo, ¿verdad? Función cognitiva de la vejez. Yo no despierto 80 años diciendo, me encantaría tener una función cognitiva de 50, ¿verdad? Claro. Y un gran etcétera. Y aquí se engloba lo que son los hábitos alimenticios, uso de tabaco, patrones de sueño, consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Pero estos patrones alimenticios también tienen muchas causas. Sí. Ya, volviendo a lo anterior, porque me encanta hablar sobre esto. Sí. Claro, las dietas, esta cultura de dietas, ¿verdad? Que nos dice que nos tenemos que ver de cierta forma a través de la comida, y no solamente la comida, sino cómo nos movemos, la actividad física como medio para bajar de peso en lugar de la actividad física o el movimiento para lograr nuestro bienestar. Y estas dietas, ahora, desde el punto de vista de las nutricionistas, dieta son los hábitos alimenticios simplemente. Claro. Una dieta vegana, vegetariana, etcétera, pero ya desde lo social... Es lo que comes, ¿no? Sí, pero desde lo social, dieta se atribuye a lo restrictivo. Sí. Entonces, por eso yo también en mis consultas trato de evitar la palabra dieta. ¿Por qué? Porque las personas tienen muy interiorizado que se refiere a lo restrictivo. Tiene otra connotación para la gente. Entonces, claro, finalmente estas dietas son tan restrictivas y existen 1 millón de dietas. O sea, uno levanta una piedra o de repente el algoritmo de Instagram no está fallando. O googleas dieta y te sale, pero... Sí, yo siempre digo, si no existe en el mundo ningún alimento que tenga todos los nutrientes, o si no nos alimentaríamos solo de ese alimento. Por algo necesitamos
por algo existen todos los nutrientes, cada uno de ellos son esenciales y son fundamentales para nuestro organismo. Sí. Y por eso también es importante saber que un alimento tampoco es solo un nutriente, sino que tiene muchos nutrientes de su alimento. Entonces, claro, las dietas nos privan de todo esto. No solamente nos priva desde el ámbito nutricional, sino que desde el ámbito emocional y mental. Este resignificado de lo que es la alimentación, que es claramente social, emocional, de compartir recuerdos, etcétera. Qué interesante lo que estamos conversando con Carolina Melcher, entonces experta en nutrición y en trastornos de la conducta alimentaria y muchas otras cosas que nos ha compartido nuestra experta. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con el segundo bloque de nuestro programa Somos Expertas, Nuestra Voz. Estamos de regreso ya con Carolina Melcher Pérez, a quien le agradecemos infinitamente estar aquí con nosotras y nosotros enseñándonos de un tema que me imagino que ustedes lo deben conversar a diario o más de alguna vez en su vida, el tema de la nutrición, de las dietas, como hablábamos acá, que me gustó mucho lo que dijiste, Carolina, que prefieres evitar el tema de decir dieta, porque para mí la dieta es bajar de peso. Claro. Básicamente, yo creo que la mayoría de la gente lo debe pensar así. Me quedó dando vueltas un concepto también que mencionaste, que es el salud de todas las tallas, claro. O en todas las tallas. Sí, ¿A qué te refieres con eso, Carolina? Ya, el enfoque Hayes, voy a colocar un poquito de historia acá. Nació hace varios años atrás. Muy de la mano de los movimientos sociales de los 60, de los años 70, donde se empezó a hablar cuando se colocó el feminismo ya en la palestra, ¿verdad? Y sobre esta discriminación hacia los cuerpos de las mujeres, que no solamente nos tenemos que ver físicamente de cierta forma, que nos tenemos que vestir de cierta forma, nos tenemos que comportar de cierta forma. Y ya este concepto Hayes, que significa Health at Every Size, que sus siglas en inglés es Hayes, salud en todas las tallas, y ya se consolidó a principios de los 2000. Justamente de la mano del libro Salud en todas las tallas, y que tiene muchas ediciones ya. ¿Cómo se llama el libro? Salud en todas las tallas. Ah, sí. Sí, Health at Every Size, así se llama. Y muchos profesionales de la salud están adoptando este enfoque desde hace muchos años atrás. Y dentro de los mitos más grandes que hay dentro de este enfoque es justamente decir que cualquier persona de cualquier tamaño corporal puede ser saludable. Y no lo es así. Significa salud en todas las tallas, que justamente quiere decir que cualquier persona, independiente de su tamaño corporal, tiene acceso a una salud de calidad y sin prejuicio y sin ser juzgada. ¿Por qué digo que está este mito como cualquier persona de cualquier tamaño corporal puede estar sana? Porque lamentablemente hay casos muy extremos, y aquí vamos a hablar de casos extremos. Ya, por ejemplo, una persona que efectivamente su tamaño corporal le impide hacer cosas en el día a día. Por ejemplo, una persona que no se puede levantar de la cama debido a su tamaño corporal, que no puede pasar a través de una puerta, ¿verdad? Sí. En esos casos muy puntuales, o por contraparte, una mujer que mida 1,65 y pese 30 kilos tampoco va a estar saludable, ¿verdad? Pero son extremos, y finalmente ese no es es la única causa de por qué estas personas van a tener distintas condiciones, sino que es una causa muy importante dentro de las otras, ¿verdad? Eso es lo que significa, en resumidas cuentas, enfoque Hayes, que justamente este año su reglamento fue actualizado. Fue actualizado este año, así que y está en la página de ASDA, que ahí está en internet básicamente. Súper. Me detuve ahí porque me gustó mucho el concepto, y me gusta que le expliquemos también a la gente, ¿cierto? En simple, las cosas que estamos conversando aquí, que son un poquito más técnicas de pronto, pero para que nos puedan entender todas y todos. Carolina, vamos a hablar un poquito de tu faceta comunicacional, de la fama que tienes, ¿no? ¿Tú tienes un podcast? Sí, con una colega y amiga. Una colega amiga, le mandamos un saludo a Daniela Tapia. A la Dani, sí, la Dani. Daniela, y ustedes tienen un podcast donde abordan temas relacionados con la salud, la nutrición, desde el enfoque feminista. ¿Qué tan importante ha sido para ti tener este espacio? ¿Cómo se llama? Se llama Maldita Dieta. El Karma es un podcast. Somos muy fanáticas de Taylor Swift. Ah, ya. Muy. De hecho, justo con la Dani estábamos hablando ahora antes de entrar por unas cosas que subió la Taylor, qué sé yo. La fuiste a ver a Argentina, ¿no? ¿No?
No. Un tema sensible, ¿no? Sí, un tema muy sensible. La Dani la fue a ver. Ya. Pero no, yo no, un tema sensible, lamentablemente. La maternidad no deja mucho. Prioridades a veces, sí, muchas prioridades económicas, digámoslo, digámoslo así. Sí, más que tiempo. Ya. A ver, este podcast fue muy chistoso como nació, para empezar, porque un día la Dani me mandó un audio y me dijo, oye, Caro, ¿alguna vez has pensado hacer un podcast? Y yo dije, no, pero ¿por qué me preguntas? Porque quiero hacer uno. Hagamos uno. Y listo, esa fue toda la conversación. Muy bien. Sí, aparte de que la Dani trabaja conmigo en la misma clínica. Y es nutricionista también y tiene el mismo enfoque que yo. Y hay una tercera nutricionista que también trabaja en la clínica, que le mando un saludo a la Fer, que las tres ahí somos un equipo muy unido. Y bueno, esto abrió el espacio justamente de que pueda llegar el mensaje a mucha más gente, porque resulta que acceder a la salud y salud privada es muy caro, es un privilegio, lamentablemente un privilegio que debiese ser un derecho. Sí. Y como nosotras también somos nutricionistas enfocadas en lo que es la salud mental, trabajamos en una clínica de salud mental con psicólogos, con psiquiatras, también con médicos general, también bajo esta misma arista del enfoque GEIS, todos profesionales de la clínica. Y mucha gente no tiene acceso a atenderse con nosotras. Entonces, claro, a través de este podcast podemos llegar, ¿verdad?, más a las personas, a darles quizás algunos consejos, a decirles que no es culpa de ellas, que ustedes también, sobre todo a mujeres, bueno, es la que la mayoría de público. Y escuchamos los primeros capítulos de este podcast, nos reímos mucho porque así como súper empaquetadas, y después ya el resto de los capítulos. Total. Sí, después desatadas, ¿no? Los últimos capítulos son terribles, me da hasta vergüenza. Más cómodas también, porque me imagino que, claro, al principio uno parte así como, bueno, voy a hablar, pero después tú dices, ¿sabes Hola, qué? Daniela, claro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí. Pero la idea es soltarse porque la gente quiere escuchar cómodamente, ¿cierto? Y yo creo que quizá ahí está el éxito de... ¿Lo pueden buscar por Spotify o no? Sí. Así como lo buscan como... Maldita Dieta. Maldita Dieta. Listo. Y la Dani lo subió hace poco a YouTube, porque resulta que harta gente nos decía, hoy no tengo Spotify, entonces ya YouTube. Claro. Entonces no se paga el YouTube. Sí, pues, para conquistar ahí todas las plataformas. Sí. Como nosotros en Somos Expertas, que estamos en Spotify, en YouTube, en todos lados. Muy bien. Carolina, me quedó dando vuelta una pregunta, pero esta la estoy fabricando en el momento. Ya. ¿Está relacionado estrechamente el tema de salud mental con la nutrición? Sí, mucho. ¿Cómo podríamos explicar ese nexo? A ver, la nutrición tiene distintos contextos, el alimentarnos tiene distintos contextos. Lo básico, cuando hablamos de lo básico de la alimentación, es una necesidad fisiológica, una necesidad básica, tanto como el dormir, el ir al baño, el descansar, el respirar. Si no comemos nos podemos morir, ¿verdad? Y aquí es donde entra lo que es la nutrición, los nutrientes, la alimentación, la energía, etcétera, etcétera. Pero también es importante saber que la alimentación tiene una connotación social, de compartir, de generar recuerdos. De hecho, desde el punto de vista sociológico y antropológico, el reunirnos alrededor de una mesa a compartir comida y a compartir experiencia es de los primeros ritos que nos hacen ser seres civilizados. Entonces, finalmente... Las celebraciones. Totalmente. O que en ciertas épocas se exacerban las ganas de comer ciertos alimentos porque nos traen recuerdos, por ejemplo, en fiestas patrias, ¿verdad? O en Navidad. Las papas duquesas. Iba a decir exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Justamente las papas duquesas, la colemono, colemono, ¿verdad? Las galletitas de Navidad, de jengibre con miel, etcétera, etcétera. Nos transporta a momentos felices y reconfortantes de nuestra vida. Y todo a través de la comida. Exacto. ¿Qué pasa cuando separamos la comida de lo que es lo emocional a lo que es sumamente nutricional? Aquí es sumamente dañino, la verdad, para nuestra salud mental, porque aumenta los niveles de ansiedad. Aquí también se desata un proceso que tiene que ver con la restricción, la sobreingesta alimenticia o atracón y la culpa. Y nuevamente, a raíz de la culpa empieza la restricción alimenticia y es un ciclo sin fin de no parar. Y esta frase a mí me gusta mucho. No todos los trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? O no todas las dietas, llevan un trastorno de la conducta alimentaria, pero todo TCA, o la mayoría de los TCA, comienzan con una dieta.
Y es así, lamentablemente. No digo todos los TCA porque existen algunos trastornos de la conducta alimentaria que son muy pocos conocidos, que no tienen que ver con temas de imagen corporal, que son muy específicos. Pero eso es otro cuento. Entonces, sí, TCA es trastornos de la conducta alimentaria. Sí, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, los más conocidos, tenemos anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón. Y aquí dentro de los TCA también hay muchos mitos. Por ejemplo, de que solamente las personas muy, muy delgadas pueden tener un TCA, o que una persona gorda es como, mira, no estás flaca, no tienes un TCA. Claro. Y bueno, como tú bien decías al principio del programa, esto es un problema, los problemas alimenticios abarcan desde edades muy tempranas a edades muy mayores. O sea, un adulto mayor, una adulta mayor puede cursar con un trastorno de la conducta alimentaria, lamentablemente. Y eso es algo de lo que poco se habla. Si bien la mayor prevalencia de trastorno de la conducta alimentaria justamente es la edad juvenil, adolescente, hay niños con trastorno de la conducta alimentaria, niños de 6 años, 4 años y adultos mayores. Y claro, si bien las estadísticas también dicen que sea más en mujeres, por una cosa lógica, por todo los estereotipos, toda esta presión que tenemos hacia nuestros cuerpos, no sabemos con exactitud las estadísticas en hombres. Ya las estadísticas en mujeres no son certeras, en hombres mucho más, porque es la misma sociedad machista les ha dicho también a los hombres que no pueden mostrar sus sentimientos. Justamente son los que menos acceden a terapias de salud mental. Entonces, y los trastornos de la conducta alimentaria no son problemas alimenticios como tal, sino que son problemas mentales, emocionales que se manifiestan con la conducta alimentaria. Claro. ¿Verdad? Y que son multifactoriales y también multicausales. De hecho, un hombre es como, ¿para qué te vas a cuidar? Un hombre que no necesita esas cosas de como nosotros está en un espejo. Yo me acuerdo cuando era más chico, evidentemente eso era más mucho más agudizado, pero era como los compañeros que se preocupaban por su estética. Pero ¿cómo? Si que parece cualquier... ¿no? Sí. Y eso te acompaña a los hombres igualmente, que les quieren verse bien y caen a veces en este tipo de cosas de las dietas igualmente que las mujeres. Lo que pasa es que nosotras es una cosa obvia que somos niñas, queremos vernos de cierto peso y lucir de la manera en que nos dicen que tenemos que vernos. Es que lo tenemos más normalizado, interiorizado. Exacto, exactamente. ¿Verdad? Es mucho más normalizado. Y es cosa de verlo cuando vamos a la playa, por ejemplo. O sea, cómo nos cuestionamos si usamos un bikini, si usamos un traje de baño, si usamos pareo, si nos sacamos la polera o no. En cambio, un hombre utiliza un traje de baño, un short y listo. Sí, y se saca la polera y ya. Y listo. Y uno así con el pareo, que con... Sí. Que no hay que mostrar la celulitis, porque no solamente tiene que ver el tema de los estereotipos estéticos en lo que es el tamaño corporal, sino como decíamos delante, o sea, cada parte de nuestro cuerpo. Sí. Y también viene muy de la mano con este modelo estético eurocéntrico, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era pequeña, yo decía, pucha, mi mamá tiene los ojos verdes, ¿y yo por qué salí con los ojos café? Entonces me apuntaba con una linterna en el espejo hasta quedar básicamente ciega. No, pero tengo unas pintitas verdes ahí, tengo unas pintitas algo verdes. Tengo. Como, por esto mismo, porque nunca una va a ser suficiente. Nunca, lamentablemente. Y una cuando ve fotos también del pasado dice, ¿por qué me encontraba feo que no era suficiente si en esta foto me veo tan feliz y maravillosa? Y así sucesivamente. Entonces, es un patrón que debemos romper. Totalmente, totalmente. Amarnos igual como somos. Evidentemente buscando la salud, porque la salud es lo primordial. Pero yo prefiero estar saludable, y esto lo conversábamos con mis amigos porque yo me voy a casar en marzo. Entonces, muchas gracias. Y lo cuento únicamente porque yo le echaba la talla a mis amigos, le decía, necesito verme muy regia, entonces necesito bajar de peso. Sí, porque uno inmediatamente asocia. Claro, y necesito verme muy delgada. Y mis amigos me decían, pero... necesitamos que te veas saludable, es el día más feliz de tu vida, tenés que verte y claro, evidentemente es así, pero te das cuenta, yo inmediatamente en mi cabeza tengo que bajar de peso. Claro, y aquí tenemos un concepto muy importante, el tema del amor propio, porque se ha visto muy manoseado, sobre todo con quizás con distintos influencers o quizás con ciertos movimientos de aceptación corporal, pero el amor propio no necesariamente tiene que ver por cómo nos vemos, sino por las cosas que nuestro cuerpo nos permite hacer.
Porque resulta que puede, claro, que no me gustan mis brazos, pero mis brazos permiten abrazar a la gente que yo amo. Sí. Quizás no me gusten mis piernas, pero las piernas me permiten bailar, movilizarme, etcétera. Quizás no me gusta mi nariz, pero es la antesala de los olores, de los aromas, y así sucesivamente. Sí. Y el amor propio también tiene que ver con el autocuidado y ser autocompasivas. La autocompasión no tiene que ver como, por ejemplo, pobrecita yo y victimizarme ni nada, sino que tiene que ver en el sentido de hablarnos cómo nosotras le hablaríamos a una persona que amamos, cómo aconsejaríamos a esas personas. Eso tiene que ver la autocompasión. Sí. Y claro, como tú bien dices, ¿qué es la salud finalmente? ¿Qué es gozar de una buena salud? Es velar por el bienestar de la persona, en lo que es la complementariedad de la palabra bienestar, que engloba nuestra salud física, mental, emocional, etcétera, y tener un cuerpo funcional independiente del tamaño corporal. Exacto. Eso es estar saludable. Me gusta mucho, Carolina, lo que comentaste de ¿para qué me sirve mi cuerpo? Yo lo vi la otra vez en una publicación por Instagram, en donde decía, mis brazos me permiten abrazar a la gente que amo, mis piernas me llevan lejos, me hacen caminar, me hacen llegar a cumplir mi sueño. Claro, a veces uno, quizás es fácil decirlo desde este lado, pero a veces es más difícil cuando las personas están pasando por estos trastornos. Que es un tema complejo, no es menor. Y en ese sentido me gustaría, Carolina, que pudiéramos hablarle a esas personas que nos están escuchando, que aprovechemos esta instancia para decirle, porque al principio de nuestra entrevista decíamos que íbamos a hablar sin prejuicios de este tema. Eso es lo que hemos hecho hoy día. Y me gustaría que le habláramos a las personas que nos están escuchando, que quizás dicen, chuta, qué fácil decirme, oye, disfruta tu vida, pero sabéis que yo me veo al espejo, no me gusto, necesito bajar de peso, no sé. Hay muchas de esas personas, mujeres, hombres también deben de haber, escuchándonos. ¿Podríamos decirle algún consejo desde tu expertise y de tu experiencia como nutricionista? Claro, para aquellas personas jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, es muy importante que aprendan a colocar límites desde temprana edad. Límites sobre lo que debemos comer, sobre nuestros cuerpos, desafiar un poquito lo que es la policía alimentaria. La policía alimentaria puede venir en distintos formatos, ya sea en un influencer, de un periodista en el matinal, en el mismo profesional de la salud o incluso en nuestros mismos parientes. Eso es la policía alimentaria, desafiarle un poquito, colocar estos límites. Yo sé que es muy difícil y es muy importante que sepan que su valía no se mide por cómo se ven, que su valor radica en las personas que son, no en este cuerpo que nos tocó habitar en esta vida, porque básicamente de eso se trata. El cuerpo que nos tocó habitar en esta vida y agradecerle por cada una de las cosas que nos ha permitido hacer y que nos va a seguir permitiendo hacer. Y para las personas también adultas mayores, que lamentablemente no tenían acceso a esta información, ¿verdad? Mandarles un abrazo de que ya la idea es romper con todos estos estereotipos, con esto que se ha seguido perpetuando y que su cuerpo nunca estuvo fallas, su cuerpo jamás le falló, lo que le falló fue el sistema, lamentablemente. Sí. ¿Dónde pueden encontrar ayuda las personas que quizá en este momento están escuchándonos y necesitan ayuda y saben que la necesitan? ¿Cómo pueden encontrar esos espacios, Carolina? Ya, lamentablemente aquí depende del contexto de la persona, porque como dijimos delante, acceder a la salud mental es sumamente caro, sobre todo en el lugar privado de la salud, ¿verdad? Allá nos encontramos con una limitante grande, ¿no? Sí. El tema económico. Sí. Pueden acceder, por ejemplo, primero que todo a lo que son las redes sociales. Buscar un lugar seguro en redes sociales, porque si bien las redes sociales, el internet es una fuente de información, también lo es de desinformación, lamentablemente. Buscar cuentas seguras, porque no van a ser como de repente nuestros tíos que le creen todo a Facebook. Me salió en TikTok. Sí. No, y eso veía justamente un TikTok la semana pasada que decía, claro, el TikTok es como el Facebook de los millennials y de los centennials, porque uno le hace caso. En cambio, claro, los boomers hay un poquito más de Facebook, entonces la idea es que busquen un lugar seguro, también acceder, por ejemplo, a podcast o los mismos podcasts que se suben a YouTube, por ejemplo. Dentro de los podcasts que yo voy a recomendar, obviamente es el mío, se llama Maldita Dieta. Pido perdón de antemano por las groserías que
que pueden que salir menciono ahí porque lamentablemente, como decíamos delante, no sé si lamentablemente, pero un espacio seguro y también muy distendido. También hay otro podcast que se llama Mujeres Comiendo. Ya. Hay un podcast que es mexicano que se llama 6 de copas o 4 de copas, no lo recuerdo. Es muy bueno. Y bueno, también en las redes sociales pueden buscarme como Carolina Melcher, como se escribe mi apellido. Y dentro de la Dani, voy a dar el Instagram de la Dani, que es Nutrir tu Ciclo, se llama Daniela Tapia. Y dentro de las nutricionistas que tienen mayor peso, digámoslo, en los países de habla hispana, es Raquel Lobatón, que justamente viene mañana acá a Chile y voy a ir a su taller. O sea, vas a asistir a... Sí, al taller de la Raquel. Qué bueno. Sí. Qué bueno tener estos referentes, ¿cierto? Que vengan, me imagino que vienen a hablar de todos estos temas que hemos abordado acá, ¿no? Exacto. Sí, y un tema importante también mencionar que a lo largo de nuestra vida, quizás hoy día tenemos más conciencia de estas cosas. Quizás hoy día decimos con más fuerza, amémonos como somos, como nos veamos, pero nuestras madres, nuestras abuelas sufrieron mucho porque se les impuso de manera mucho más fuerte este tema. Tal cual. Entonces yo creo que es importante hacer un llamado acá a todas las generaciones que nos estén escuchando, no solamente a los niños, niñas, a las jóvenes que nos están escuchando, a las mujeres, sino también a nuestras madres. Hay muchas mujeres que nos escuchan, que nos dejan mensajes ahí en redes sociales muy bonitos, de que escuchan este programa. A mí también me escriben harto. Y que busquen ayuda. Yo sé que es complejo con el tema económico, lo hemos dicho acá en este programa, pero hay que buscar la manera de hacerlo. Y ojalá que el Estado se pueda hacer más cargo de esto. Así como hablamos de salud mental, hay que hablar de este tema de la nutrición. Yo creo que salva vidas. Con la salud mental, como decíamos delante. Sí. Y qué bueno que dijiste esto, porque resulta que es una crítica que yo hago constantemente. Si bien este gobierno, y estoy muy agradecida de que justamente ha colocado en el tapete lo que es la salud mental, se siguen sacando campañas desde el Ministerio de Salud, combatir la epidemia del sobrepeso, combatir la epidemia de la obesidad. Y es contraproducente porque justamente esos términos son detonantes para deteriorar nuestra salud mental, porque se engloba, se patologiza cuerpos grandes. Claro. Entonces está como esta lucha constante, por eso es tan importante que se apruebe una ley TCA que fue impulsada hace un tiempo, pero no sé en qué está la ley TCA. También acá en Chile que se impulse una ley de tallas para poder... normal, ¿no? Sí, claro, para que haya esta estandarización de tallas, esa era la palabra. No es la S de una tienda y la L en otra. Exacto. Porque sientes que tu cuerpo cambió y te hace un juego psicológico tremendo. Sí. Pero ¿cómo? Yo era S, ahora soy L. Y incluso la misma marca. Por ejemplo, en una marca, un pantalón pitillo eres XL, pero en un pantalón más ancho eres M. Entonces, la verdad, juega muy en contra de lo que es nuestra salud mental, todo eso. Bueno, hay muchas cosas que para seguir avanzando finalmente. Sí. Carolina, gracias por haber estado en Somos Expertas. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que ha sido he aprendido mucho. Oye, escribí una cantidad de conceptos acá impresionante y espero que quienes nos escuchen hayan aprendido. Oye, me quedo con el concepto de policía alimentaria. Sí. Me encantó el concepto. Me encantó el concepto. Es un llamado también a quienes nos escuchan a revisar estos conceptos porque los tenemos normalizados. Sí. Hay influencers que nos dicen cómo tenemos que vernos. Eso no está bien. Hay que informarse por profesionales de la salud, como nuestra querida Carolina, que nos visitó en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Escuchaste a Carolina Melcher Pérez, nutricionista certificada en nuevas miradas sobre género y etnicidad, y en Introducción a las Teorías Feministas de la Universidad de Chile, diplomada en Psicología y Psicopatologías de la Nutrición en la Universidad Europea del Atlántico, España, certificada como experta en la prevención y el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria, nutricionista en Clínica Libre Vivir, trabaja también en su consulta privada hace casi 8 años, autora del libro Te lo digo porque te quiero, derribando estereotipos estéticos en salud, columnista en el sitio web de Revista Paula y mucho más. Carolina es mujer experta y te queremos agradecer infinitamente. Muchas gracias a ti. De verdad, ha sido un placer hablar de estos temas. Te queremos invitar de nuevo, Carolina. O sea, necesitamos seguir ahondando en estos temas.
Feliz. Y nosotras ya nos comenzamos a despedir, agradeciendo su sintonía, agradeciéndoles también el haber estado nuevamente en nuestra querida Radio USACH junto a nuestro programa Somos Expertas, Nuestra Voz. Recuerda que este capítulo va a quedar en nuestro canal de YouTube, Radio USACH, y también en Spotify y en todas las plataformas ahí en Instagram. Y también Carolina nos va a ayudar después a difundirlo en sus plataformas para que llegue a más mujeres, a más personas. Nos despedimos con música. Sigue en sintonía de nuestra querida Radio USACH. Un abrazo, nos encontramos el próximo viernes.